Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador Gorbea, investigador titular de este instituto. Me complace el día de hoy presentar este panel de expertos en asuntos relacionados con la metría de la información y del conocimiento científico. Me acompañan en el panel un grupo de distinguidos colegas conocidos entre muchos de ustedes, otros que nos visitan del extranjero, pues quizás no los conozcan, pero en el estricto orden de participación que vamos a tener en la mesa, tengo a mi derecha al doctor Francisco Collazo Reyes. Él es coordinador del área de bibliometría de la Biblioteca de Física y Matemática del CINVESTAC, del Instituto Nacional Politécnico. La doctora Jane Russell Barnard, es investigadora titular también de este instituto y se dedica a los aspectos relacionados con la evaluación, indicadores científicos y evaluación de la ciencia. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Pérez Angón, del Departamento de Física del CINVESTAC, investigador titular, coordinador también del proyecto del Atlas Nacional de la Ciencia. Y al final, en su orden de presentación, también está el doctor Humberto Carrillo Calvet, coordinador, profesor titular del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias y coordinador del Laboratorio de Dinámica No Lineal. Todos los aquí presentes, a pesar de la composición y la formación que tienen en campos diferentes al bibliotecológico, son especialistas que se han ganado un lugar y un puesto muy importante en los asuntos relacionados con la metría y la metría de la información y del conocimiento científico. Son especialistas que por esta relación tan transdisciplinaria que tiene nuestra área de investigación, pues incursionan, además de otros proyectos que tienen entre manos, incursionan en este aspecto de la metría. ¿Por qué preparar un panel así con esta diversidad? Porque la información así lo requiere. Estamos en un coloquio, estamos definiendo, estamos conceptualizando el término de información. Y el término de información es uno de los términos, diría yo, más polisémico y también de mayor alcance y definición en los últimos décadas. Tan así es que se ha llegado a comparar que ha sido tan tratado y tan definido y tan explicado como lo ha sido la materia y lo ha sido la energía. Esto nos ubica en un contexto de un término polisémico, muy, digamos, diverso y que ha sufrido una serie de interpretaciones desde distintos puntos de vista. El término de información ha sido, digamos, estudiado y aparece explicado en muy diversa cantidad de disciplinas y conceptos. En este intento por tratar de definir una teoría general de la información o una particular de la información según campo temático o campo disciplinar, se ha trabajado muchísimo en el estudio del concepto de la información, al extremo de identificarse dos ramas bien definidas, una rama que lo ha definido desde el punto de vista de su naturalización, porque el concepto hay veces que está fuera del objeto cognoscente del sujeto, y otra de carácter humanista en la que el término de información se comporta y se estudia a partir de la parte del aspecto subjetivo y la parte que tiene que ver con la comunicación humana. Tan así es que se puede diseñar, de hecho tenemos diseñado un mapa de relaciones conceptuales y disciplinares en las cuales se relacionan disciplinas
en el aspecto de la naturalización del concepto, como matemática, física, biología, cibernética, computación, informática, ingeniería, estadística, y desde el punto de vista de las humanidades, pues el aspecto de la comunicación, la psicología, la lingüística, la administración y, muy importante, las ciencias bibliotecológicas y la información. Este campo de conocimiento nuestro ha sido uno de los campos que más aportaciones ha hecho al término y a la definición de información. En este sentido, en este caudal de definiciones se han llegado a identificar hasta 1516 definiciones, han sido analizadas y estudiadas en la literatura especializada. Estas definiciones pues abarcan toda esta gama de relaciones disciplinarias y conceptuales que se da en este mapa que hemos elaborado del concepto. Pero lo que ha sido preponderante en la mayor cantidad de términos y de definiciones que llegamos a estudiar, se distinguen tres aspectos fundamentales en el término de información. Primero, la capacidad de adquirir y comunicar conocimiento a través de un mensaje. Esto está muy relacionado con la teoría de la comunicación de Shannon. Se explica en esta teoría no solo el modelo matemático de la información para medir la información, sino también la parte subjetiva esta, porque el modelo de comunicación se da también a nivel interpersonal, a nivel institucional, y también se puede dar a niveles electrónicos, donde la mente del hombre no participa, sino es el control automatizado del circuito electrónico el que puede transferir información por cuenta propia. De ahí que la ley, el modelo matemático de Shannon, sobre el modelo matemático de la comunicación de Shannon, ha llegado a ser una de las aportaciones más importantes al campo de la información. Y algunos autores lo han etiquetado con el nombre de que se han convertido en la partida de nacimiento de lo que hoy conocemos como la actual ciencia de la información. Es decir, a partir de la teoría de la comunicación de Shannon, que fue, por supuesto, creada para establecer y medir mensajes en los medios de comunicación, como la radio, la televisión, en su naciente en el principio de estos medios, pues ha llegado también a trascender al campo de lo social, al campo de lo psicológico y al campo también de la computación, de la automatización, etcétera, etcétera. Otro aspecto relacionado con el concepto de la información, en las definiciones del concepto de información, es la relación con los datos y la toma de decisiones. La relación con los datos, para el tema que vamos a tratar en esta mesa, es importantísimo. Lo vamos a ver más adelante, cuando cada uno de nuestros colegas explique el tratamiento que tienen los datos en cada uno de sus áreas y de dominio y de conocimiento. Y por último, su registro en algún soporte o medio, porque a partir de este registro del conocimiento, la información se convierte en un hecho tangible, un objeto tangible, que puede ser medible, que puede ser cuantificable, y son precisamente las cualidades de la información que nosotros vamos a tratar en esta mesa. En el campo de la ciencia de la información, pues en la ciencia bibliotecológica de la información ha habido una cantidad muy diversa de definiciones. Les decía que es uno de los campos que más ha aportado conocimiento en términos de definición conceptual de la información. Pero vale destacar 4 definiciones que más están vinculados con el proceso de la metría de la información y el conocimiento científico. Me refiero al concepto de de información científica. El concepto de información científica vino a precisarnos a nosotros cuál es la materia prima fundamental para nosotros como bibliómetras, como estudiosos de la parte métrica de la información, poder abordarla específicamente a esa información que es la científica. La información bibliográfica, el concepto de información bibliográfico también forma parte de nuestro campo de acción, porque a partir de la información bibliográfica se obtienen los datos de esta información bibliográfica, que son convertidos en variables para después
con esas variables formar indicadores y hacer las mediciones que nosotros hacemos en el campo de la información. Y también la información digital, por la importancia que ha tenido la información en este tipo de medio como es el digital, a la hora de poder hacer metría de la información en grandes volúmenes a velocidades más altas usando los dispositivos electrónicos y de cómputo. Todo esto nos lleva a plantear un supuesto a partir del cual parte la discusión de esta mesa. Esta diversidad que existe con el término, esta relación con los datos, esta relación con el mensaje en el proceso de comunicación y de producción científica. Y yo quiero someter a los panelistas una serie de preguntas en las cuales vamos a ir dando respuesta y motivando el diálogo entre aspectos relacionados como, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuáles son las distinciones teóricas de la información y los datos que son utilizados en las investigaciones orientadas a estos fines? Y me gustaría comenzar por el doctor Collazo, que nos va a hablar sobre el tema, a contestar esta pregunta, pero desde la perspectiva histórica, porque el tipo de estudio métrico que él está realizando en estos momentos tiene que ver con la bibliometría histórica. Esto es el uso de indicadores de corte histórico. ¿Qué pasa, doctor Collazo, en el tratamiento, la conceptualización de los datos en esta esfera de conocimiento? Bueno, gracias por la invitación. Y yo empiezo con una pregunta que dice: ¿historia para qué? En términos de información. Cuando revisamos el paradigma vigente de los indicadores contemporáneos, los indicadores bibliométricos, hay todo un entramado teórico conceptual que tiene que ver con los objetos, los conceptos, los criterios de selección, los índices de citas, los sistemas de información como son Web of Science, Scopus, Google, las metodologías, las técnicas, el software, las herramientas, los productos, los indicadores, llámense rankings, llámense de otra manera, y las predicciones corresponden al paradigma de lo que se conoce como ciencia de corriente principal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los indicadores empiezan bajo esta concepción y poco se sabe de la parte histórica, es decir, poco se sabe cómo se llegó a construir este entramado teórico conceptual, que es digamos, la heurística dominante como se hacen los indicadores convencionales, los recientes. Y las modalidades a partir de las cuales se construyen los indicadores se conocen como indicadores nacionales. Hay sitios, cada país tiene el suyo, la National Science Foundation tiene el suyo, hay regionales, la RICIT, etcétera. Y aparte hay observatorios de la ciencia, hay atlas de la ciencia, hay entidades de investigación que se hacen no solo indicadores, sino además se hace trabajo de investigación, y hay sistemas de información y documentación que se utilizan para este fin. Los productos que se obtienen son, como decía, son rankings. Hay una vigilancia tecnológica de cómo van los indicadores de un país, de instituciones, de laboratorios, etcétera. Hay monitoreos, hay predicciones, hay evaluación y hay rendimiento, pero no hay indicadores históricos, o hay muy pocos. Y entonces el problema está en que para desarrollar indicadores históricos cambian las preguntas, cambian los métodos, pero sobre todo lo que cambia son las preguntas. Es un lío ajustarse sin tener ahí las diapositivas. Y seguimos con las preguntas. Entonces hay un libro muy reciente de Oppenheimer que dice basta de historias, y recomienda que la obsesión latinoamericana con el pasado, es decir, reclama esta obsesión
y recomienda 12 claves del futuro. Es decir, otra vez como que se menosprecia la parte histórica. Y en lo que corresponde a la ciencia en México, bueno, tenemos historias excelentes, la de Lide Gortari, desde el punto de vista filosófico, Elías Trabulce, Enrique Beltrán, Ruy Pérez Tamayo, Juan José Saldaña, y los enfoques son algunos muy históricos, otros historiográficos, sociológicos, hay también filosóficos, antropológicos. Puede uno encontrar historias de la ciencia en México a partir de las instituciones, a partir de los héroes de la ciencia, que serían los autores, y también se pueden construir historias a partir de los descubrimientos. Entonces yo dejo aquí esta primera pregunta en el entendido de que no es posible con las mismas herramientas con que se construyen indicadores contemporáneos vigentes tratar de desarrollar indicadores históricos. Es decir, tenemos una ruptura de paradigma, con el perdón de los filósofos, que no es precisamente un paradigma, pero sí tenemos que reconocer que hay un cambio, una ruptura en el método. No se puede hacer bibliometría histórica con el mismo paradigma de la bibliometría actual, de la bibliometría del mainstream, de las principales rankings y los principales títulos de revistas que están saliendo en estos momentos. Hay que remitirse a fuentes distintas a las utilizadas en la bibliometría de evaluación actual, y hay que someter también preguntas de investigación diferentes, preguntas de investigación que deben responder no al comportamiento actual del ranking o de la evaluación de la ciencia, sino al entorno histórico, lo que representa el dato, la información histórica, para identificar el entorno histórico en el cual se dio el invento, el descubrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo esto de la ciencia, me gustaría que la doctora Jen Rosell me contestara esta misma pregunta, pero en lo que ella se dedica en la actualidad, que son los indicadores científicos y la evaluación de la ciencia actual o corriente, o la llamada ciencia del mainstream. Muchas gracias, Salvador. Primero, pues, muchas gracias por la invitación para participar en esta mesa, y gracias a ustedes por venir a escuchar un tema que muchas veces da mucho miedo, porque dice metría, tiene que ver con matemáticas, entonces mejor me olvido de esa área. Pero espero que con esa mesa ustedes verán la potencial que tiene ese tipo de métodos, este tipo de enfoques, no únicamente para nuestra área, pero para áreas afines. Pues a mí me tocó la parte de la dimensión evaluativa de la metría en la actividad científica. Otra palabra que da miedo, evaluación. Pero hoy en día la evaluación es parte de nuestra vida. Todos hemos sufrido por las evaluaciones constantes que nos exigen, y ni modo, estamos en esa área, en esta cultura de la evaluación, entonces pues no nos queda más que entrarle, ¿no? Bueno, en cuanto a la evaluación de la actividad científica, pues se basa en el hecho de que la comunicación y la información son elementos intrínsecos de lo que es la práctica de la ciencia. La investigación se estimula y se basa o se sustenta en un flujo constante de nuevas informaciones. A través de ese ciclo de información y comunicación científica que todos conocemos. Entonces, hoy en día la bibliometría evaluativa se ha consolidado como una herramienta indispensable en lo que es la gestión moderna de la ciencia y la toma de decisiones en el ámbito de las políticas. Aunque
me estoy enfocando en ese momento a la política científica, pero también la bibliometría evaluativa entra también en políticas de información, tiene también su papel en las bibliotecas. La semana pasada en una ponencia de un alumno de doctorado del doctor Gobea, ella presentó un proyecto sobre la bibliometría, o sea que la importancia de del uso del enfoque bibliométrico en la gestión de bibliotecas. Bueno, la bibliometría evaluativa en la actividad científica tiene sus orígenes en los trabajos de Francis Naren, uno en los años 60, uno de los pioneros realmente, una de las personalidades más conocidas norteamericano, él, y quizás más innovativo como especialista en esa área, ¿no? Y bueno, el éxito de la bibliometría evaluativa se debe a la necesidad que tienen los gestores de investigación de contar con instrumentos que valoran el desempeño científico en forma adecuada, sobre todo cuando se trata de la rendición de cuentas, lo que en inglés se llama accountability, que se escucha mucho en el ámbito de la investigación. Los organismos que financian la investigación, ellos quieren saber si su dinero se gasta en forma adecuada, están buscando resultados. Entonces, mucho de ese auge de la evaluación en la ciencia se debe a esa cultura también de rendir cuentas a los organismos y gobiernos que proporcionan el dinero, la parte económica. Bueno, si nos enfocamos a lo que es el ciclo de la comunicación de la ciencia y en el particular en los documentos que forman parte de este proceso. El artículo científico se relaciona con dos grupos de documentos. En primer lugar, las referencias que se toman en cuenta para justificar, para dirigir, guiar un proyecto de investigación. Y luego, por el otro lado, es la cita que se da a un artículo científico. Entonces, cuando otro autor encuentra útil la información que hay algún artículo científico, lo cita en un trabajo posterior. Entonces, y pues ese artículo ya se convierte en una referencia del artículo que lo cita. Esos tres tipos de documentos tienen una intertextualidad porque tienen los mismos componentes. Las referencias como un grupo que representa el consumo de la información, el artículo mismo que representa la producción y la cita que representa el impacto que tiene ese artículo. Comparten elementos muy conocidos para nosotros, por ejemplo, autores, temas, revistas. Se publica en una revista en particular, hay una institución del autor, hay un país, se publica en un año en particular, etcétera. Y todos estos elementos bibliográficos los usamos para generar variables y indicadores para evaluar diferentes aspectos de la actividad científica. Y además esos documentos tienen relaciones internas entre estos elementos que también
los podemos aprovechar para generar indicadores. Hoy en día hay nuevos campos en las bases de datos, por ejemplo, como nos da la información sobre las fuentes de financiamiento y en algunos los agradecimientos, que son otros elementos de estos documentos científicos que podemos aprovechar para contestar ciertas preguntas, ¿no? Y como mencionó el doctor Gobeo en un principio, todo con el afán de proveer información para la toma de decisiones. Bueno, con eso concluyo mi primera presentación. Sí. Aquí lo importante que ya estamos empezando a notar es que hay una diferenciación entre el concepto de información y las variables que se utilizan en la parte histórica a las que se utilizan en los estudios bibliométricos actuales, es decir, del mainstream. Se visualiza la información a partir de datos que se dan no solo en la producción histórica, como era el caso anterior, se dan en la comunicación científica actual. Hay un sistema de comunicación científica que tiene información bibliográfica expresada en 3 dimensiones y con un cierto nivel de contextualidad, que es la información bibliográfica de los artículos fuente, la información bibliográfica de la referencia y la información bibliográfica de la cita. Entre las 3 se obtienen sistemas de indicadores, variables y sistemas de indicadores que permiten medir, como bien decía la doctora, el impacto, la visibilidad, la productividad, ciertos factores de la información. Pero esta información, aún siendo actual, tiene que ser contextualizada, tiene que ser distribuida, tiene que ser representada de forma geográfica, de forma espacial. Y en ese sentido le preguntaría al doctor Miguel Ángel Pérez Angón cómo él conceptualiza la información cuando ya no solo se obtienen los indicadores, sino se tiene la necesidad de demostrarlo en un espacial, en un sistema espacial. Porque toda la información métrica que se obtiene, en primer lugar, no se queda en el número, no se queda en la metría. Hay que hacer un análisis cualitativo de esa metría, de ese número. Y entre los aspectos cualitativos está la caracterización espacial. Por eso surgen los llamados mapas de la ciencia, del cual Miguel Ángel tiene toda la experiencia en la diseño, construcción y edición anual del Atlas de la Ciencia Mexicana. Muy bien, primeramente muchas gracias por la invitación para participar en este coloquio. Sí creo que la asignación de la dimensión espacial que me tocó en esta ocasión es muy apropiada, pues, precisamente por el Atlas de la Ciencia Mexicana, que ya de ahí la imagen, la idea que tenemos de los atlas, pues es precisamente una colección de mapas sobre diferentes aspectos, en este caso sobre producción, impacto y evolución del número de investigadores de la ciencia mexicana. Y en el caso del Atlas, digamos, usamos mapas en el sentido más extenso de la palabra. A veces no es un mapa desde el punto de vista geográfico, sino la distribución de información, sobre todo cuando queremos representar información de tipo histórico, o sea, cómo ha evolucionado la producción, el número de investigadores, el impacto de por ejemplo, cada entidad federativa. En este caso ya entra el aspecto geográfico. Y entonces lo que hemos hecho en el Atlas es recabar información, construir bases de datos. Eso es muy importante. Aquí nada más me gustaría hacer un paréntesis. Yo soy físico teórico de altas energías, pero mi especialidad es la fenomenología. Entonces lo que hacemos los fenomenólogos es procesar datos experimentales para poner a prueba modelos teóricos o hacer predicciones en función de los datos conocidos.
pero esos datos experimentales que utilizamos tienen la característica de que son reproducibles, deben de ser reproducibles. O sea, si un laboratorio, un grupo de colegas experimentales publican ciertos datos experimentales, se espera que cualquier otro laboratorio, cualquier otro grupo debe ser capaz de reproducir en las mismas condiciones del experimento esa información. Y en muchos casos irla mejorando, o sea, de acuerdo con la metodología, los detectores que tengan, se puede ir mejorando la precisión de esos datos. Y eso fue lo que me gustó desde el punto de vista profesional, el empezar a trabajar datos bibliométricos que son reproducibles. O sea, por ejemplo, en muchos casos, ya tenemos 14 años de estar publicando las ediciones del Atlas de la Ciencia Mexicana. Hay un portal electrónico, si buscan en Google Atlas de la Ciencia Mexicana, ahí viene directamente la información. Y cuando publicamos esta información que está determinada por distribuciones geográficas institucionales y en algunos casos personales, porque nos ha llamado mucho la atención de cómo ha ido evolucionando el impacto de la producción mexicana. Entonces tenemos una sección de los artículos más citados por área del conocimiento, y muchos colegas, pues, los científicos así somos, creo que alguien que no tenga un ego, que no espere reconocimiento por su trabajo, pues no debe de ser científico. O sea, si quiere guardar su producción, sus productos académicos, pues entonces es en otro ámbito, pero los científicos es una característica natural. Queremos que se reconozca, que se aprecie nuestro trabajo. Y de lo que decía Francisco Collazo, digamos, el paradigma de la ciencia institucional de primer mundo es casi considerar solamente los artículos que llegan a más de 100 citas, y el resto casi lo desaparecemos. Entonces, en ese tipo de información, cuando lo publicamos, muchos colegas nos han enviado sus reclamos de por qué sí, por qué no, y entonces pues es muy fácil, porque volvemos a hacer la búsqueda. O sea, las bases de datos están ahí, y si el colega tiene razón de que ignoramos esa información, pues lo corregimos. O las instituciones también, o sea, publicamos información a nivel muy desglosado, algo que creo que en nuestro medio no lo hemos estado haciendo. Ahora la UNAM ya lo tiene una Dirección General de Evaluación Institucional que lo está haciendo no nada más a nivel de dependencia, sino ya ahora creo que lo van a hacer a nivel de investigador. Creo que esa va a ser la tendencia nacional. Pero entonces sí, cuando recibimos estos reclamos de que no procesamos la información de manera correcta, pues repetimos el experimento, vamos a buscar la información en nuestras bases de datos o en las bases de datos ya conocidas, y entonces en ese sentido la información es reproducible. Y eso fue lo que me gustó a mí, y esa es la idea que tenemos el grupo que estamos impulsando los datos incluidos en el Atlas de la Ciencia Mexicana. Y a nivel de representación, digamos, esa es la información que tenemos, pero a nivel de representación nos interesa mucho hacer combinaciones entre producción, impacto y número de investigadores. Entonces ahora los datos del número de investigadores principalmente vienen del SNI, pero no exclusivamente, y eso también nos ha dado la posibilidad de generar información gráfica sobre la evolución del Sistema Nacional de Investigadores, que ha cumplido 30 años. Entonces, así datos que puedo dar que creo que son muy interesantes. Hay un primer mapa que nosotros le llamamos, por entidad federativa, le llamamos a ese mapa desarrollo científico versus desarrollo económico. Y entonces lo que hicimos fue combinar los datos del INEGI sobre la aportación de cada entidad federativa al Producto Interno Bruto Nacional, y comparamos esa proporción con la proporción que cada entidad federativa contribuye a la producción en ciencia y tecnología en las bases de datos internacionales. Y la primera sorpresa que tuvimos es de que el DF es algo aparte, o sea, también tenemos evidencia de cómo nos hemos ido desconcentrando, descentralizando, que eso es también algo, mapas muy interesantes. Pero si quitamos al DF, las siguientes entidades federativas que tienen una contribución más importante al PIB
son Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Pero cuando hicimos la combinación de producción proporcional al total nacional con respecto a esa contribución al PIB, vimos que ni Jalisco, ni el Estado de Morelos, ni Nuevo León sobresalían. Y las que sobresalían, o sea que su aportación a la ciencia, a la producción nacional científica, era más importante que su contribución a la economía nacional, eran estados como Yucatán, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato y un poco Morelia. Y esos 3 estados, los más ricos con desarrollo, no tenían grupos de investigación consolidados al nivel de su desarrollo económico. Entonces eso nos gustó mucho, y también a los colegas que están en estas instituciones. Y una primera explicación de tipo cualitativo que tratamos de encontrar, no es fácil de darla, porque en estas entidades, digamos, el Estado de Morelos es la influencia de la UNAM en el Estado de Morelos es bastante apreciable, pero a nivel de desarrollo económico, pues es un estado con mucho turismo y poco desarrollo industrial, etcétera. Pero si vemos Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, están en la misma situación, y lo que yo así pude apreciar de mis lecturas es de que se estaba cumpliendo una sentencia que dio José Vasconcelos cuando fue secretario de Educación Pública, de que en México la cultura terminaba donde empezaba la carne asada. Y entonces, en ese sentido, todos los estados del norte de la República, su contribución, ya ahora lo están mejorando un poco, o sea, Nuevo León, quitando Baja California también, ellos por, yo creo, necesidad de que estar compitiendo con Estados Unidos también tienen una contribución importante, pero todos los estados del norte tienen hasta ahora una producción científica muy baja comparada con su desarrollo económico. Eso es uno de los mapas que más nos ha gustado y el que más se ha utilizado. Luego tenemos la evolución del número de investigadores por entidad federativa. Eso, dar la evolución en 30 años del SNI no es fácil ponerlo en un mapa, entonces tuvimos que extender la idea de mapa con gráficas donde se pueda comparar de un impacto de primera vista cómo ha ido evolucionando el número de investigadores en cada entidad federativa. Y ahí otra vez salió algo muy interesante, de que fuera del DF el número de investigadores en cada entidad federativa, independientemente de su tamaño, se está duplicando cada 10 años. Y creo, así para términos de políticas públicas, es un desarrollo pobre. O sea, yo creo que lento. Si vemos a Brasil, a China, etcétera, tenemos que acelerar. Entonces yo creo que eso lo están considerando la gente de es decir, CONACYT. Que en este análisis espacial lo que estamos viendo es que se agrega nuevo tipo de información al estudio métrico. Hasta ahora habíamos hablado de datos, de variables relacionadas con los documentos bibliográficos, de la referencia, de la cita, pero al querer hacer un análisis como el que nos acaba de explicar el doctor, requiere de otro tipo de información. Hay que conceptualizar entonces en un estudio métrico orientado a la construcción y diseño de mapas la información espacial o geográfica, que es la que nos puede aportar todo este tipo de elementos. Nada más me gustaría cerrar con un mapa que generó Francisco Collazo en su tesis que presentó, creo que en este mismo salón, que a él lo que le interesó es generar un mapa de la ciencia, en este caso la física latinoamericana, en forma relativa. Entonces mencioné que en el primer mundo pues les interesa casi exclusivamente los artículos que generan más de 100 citas, y si vemos la producción latinoamericana es pobre en ese sentido. Entonces lo que diseñó Francisco fue un indicador relativo. Entonces lo que estudió fue el porcentaje de la producción local para cada país más citada de manera local, o sea, los más citados en el contexto local. Y hizo su mapa y resultó muy interesante. Entonces ahí resaltaron universidades, lugares que de otra manera no, a nivel internacional no se apreciaban. De hecho me llamó mucho la atención cuando Jen hizo esa presentación de ese mapa hace como 2 años en un simposio que organizó la UNAM con rectores, autoridades
de las universidades latinoamericanas. Entonces me tocó ver al rector de la Universidad de San Francisco en Ecuador, que después de su presentación de Ye, fue a felicitarla porque dijo: es la primera vez que veo el nombre de mi universidad en un estudio de nivel internacional, porque es una universidad, es una de las universidades jesuitas de Sudamérica que tienen, otra vez ahí se da la componente cultural. O sea, los jesuitas han fomentado la cultura en sus universidades de manera amplia, o sea, no son universidades religiosas, sino culturales en el sentido amplio, y se vio ahí claramente que a nivel local creo que es la mejor universidad de Ecuador, y no nada más en el nivel cultural, humanístico que han fomentado los jesuitas, sino también en el científico y tecnológico. Entonces, el diseño de estos indicadores relativos complejos, como le llamas, Salvador, eso también es una función que nos toca para los que procesamos esta información, y pasar esa estafeta a la gente que diseña las políticas públicas para que lo tome en consideración. Eso es todo. De acuerdo. Ahora, todo el estudio métrico conlleva no solo encontrar el dato, el número, hay que representarlo gráficamente, porque la mejor forma de representar un resultado bibliométrico es a través de una gráfica, a través de un mapa. Pero ¿qué ocurre con esta nueva tendencia que existe en la actualidad, que se conoce como la visualización de la información? Hay toda una nueva escuela donde hay que ir un paso más adelante. No basta con representar la información en forma de gráfico, de relaciones, de gráficos de tipo descriptivo. Hay que llevarla a un nivel superior en el que los datos se visualicen a través de imágenes. Y en ese sentido me gustaría la participación del doctor Carrillo, que es especialista en visualización de la información, que nos diga qué tratamiento conceptual requiere la información para llegar a alcanzar este nivel de visualización de la información, entendido como un nivel superior de la representación gráfica que se hace con la información bibliométrica. Doctor Carrillo. Muchas gracias, Salvador, y a todos ustedes por escucharnos hoy aquí. Me pareció muy interesante esta invitación por las características que tiene peculiares este tema, como lo ha señalado el doctor Gorbea, de que es un tema ubicuo, ¿no? O sea, creo que, como dijo también hace rato el doctor Trejo del Arbe, a los bibliotecarios les ha pasado como nos está pasando a muchos, ¿no? Que de pronto, en plena madurez, ¿no?, de la profesión, se nos va, ¿no? Se nos movió del lugar y nos quedamos fuera de ella, ¿no? Como pasó con los diseñadores gráficos, los arquitectos, ¿no?, que ya no tienen que ponerse a dibujar, ¿no? El tema de ciencias de la información, la palabra misma, el concepto mismo en su forma más pura es actualmente ubicuo, ¿no? Son grandes los problemas de producción y análisis de información en casi todas las disciplinas científicas. En física tenemos el Hadron Collider, ¿no?, que produce terabytes de información, flujos inmensos, ¿no? Y el desafío de procesarlos es tremendo. Los biólogos actualmente pueden automatizar los procesos de secuenciación de genomas, ¿no? y el problema de hacer minería de datos, hacer descubrimiento de conocimiento en esas bases de datos de información biológica que se están acumulando a una razón extraordinaria, representa uno de los más grandes desafíos científicos y tecnológicos, ¿no?, del momento. En este panel, bueno, Miguel Ángel ya se confesó como físico, ¿no? Yo soy matemático. Realmente lo que está pasando es que estamos en una temática que no pertenece a ninguno de nosotros. O sea, que
esencialmente transdisciplinario. Las ciencias de la información son, yo creo, uno de los ejemplos más preciosos que hay de lo que es una disciplina transdisciplinaria, que requiere para su trabajo, y ahí me apunto al comentario de la doctora Russell, ¿no? En el sentido de que no hay que tenerle miedo a eso, porque lo que ha pasado es que no es que tengamos que aprender otras profesiones, es que tenemos que aprender a colaborar con personas que tienen otras profesiones. Hace rato hablaron aquí de mirarse al ombligo, ¿no? Criticaron a los panelistas anteriores de que a lo mejor se estaban mirando al ombligo. Yo creo que nuestra tradición es en mucho, ¿no?, de que hablamos con los colegas que trabajan en lo mismo que nosotros, ¿no? Y las personas que tenemos un alto grado de especialidad, pues somos grupitos pequeños en diferentes partes del mundo que estamos en comunicación. Y el desafío es trabajar, ¿no? Trabajar con que los bibliotecólogos, que los científicos de la información trabajen con los físicos, trabajen con los matemáticos, trabajen con los biólogos. Uno de los campos más importantes hoy en día, yo tuve la fortuna de estar en los National Institutes of Health cuando se nació la idea de crear el NCBI, el National Center for Biotechnology Information. En ese momento, yo con un médico de NIH, yo tenía un Fogarty Award de los National Institutes of Health y tenía una visita de investigación allá, y con un médico empezamos a trabajar en un proyecto muy loco, ¿no?, entre matemáticas y biología, ¿no?, que era atacar el desafío que representaba poder hacer alineación simultánea de muchas secuencias biológicas, ¿no?, que combinatoriamente era un problema que crecía exponencialmente su complejidad, y entonces desarrollamos algoritmos para resolverlos. Y bueno, a partir de ahí nació ese centro. A este médico después de unas cuantas investigaciones que se hicieron, el Congreso de los Estados Unidos le dio $100 millones para crear el centro, ¿no? Y a la fecha David, mi coautor, es el director de ahí, y nació, ¿no?, lo que hoy en día se conoce como la bioinformática, ¿no?, como una disciplina establecida que como dice David en la página de NCBI, biology is not anymore an experimental based science, but an informational science, ¿no? Entonces, el tema de la información hay que verlo desde esa perspectiva. Para nosotros, centrándome en la pregunta del doctor Gorbea, el desafío es poder hacer una modelación matemática de la información. O sea, convertir los volúmenes de información que se tienen, ¿no?, en un modelo matemático que sea trabajable computacionalmente. Una vez que esto se logra, entonces podemos poner en juego todas las herramientas y todos los recursos tecnológicos que tenemos a disposición hoy en día, que son maravillosos, ¿no?, todas las grandes computadoras, ¿no? El desafío es muy importante. No solo es interesante visualizar datos, sino también visualizar, procesar, modelar primero y procesar datos que, en el caso, por ejemplo, de la visualización métrica o la visualización informétrica, ahí hay un primer trabajo en el que la información se procesa a través del uso de toda una serie de una batería, ¿no?, de indicadores cienciométricos. Por ejemplo, en el caso que se está haciendo una investigación orientada al análisis del proceso de creación y evolución de la ciencia. Y también hay el desafío, ¿no?, más fuerte, más complejo, de procesar incluso texto, ¿no?, procesar automáticamente texto. Decía un colega,
los volúmenes de información que el mundo está produciendo son tan grandes that we are drowning in information, ¿no? Estamos siendo aplastados, ahogados, abrumados, ¿no?, por tanto dato, tanta información, y el desafío es cómo procesarla. Y es evidente que esos volúmenes de información que se están produciendo no son procesables nada más a través del uso del ojo y la inteligencia humana, ¿no?, sino que el ojo y la inteligencia humana, nuestra capacidad de observación es fundamental, ¿no? En la ciencia se ha demostrado todo el tiempo, ¿no? A medida que la capacidad de observación nuestra se expande, se extiende, nuestra capacidad de crear conocimiento es mucho mayor. Hoy en día, una de las grandes áreas de aplicación es lo que le llaman el KDD, el Knowledge Discovery in Databases, ¿no?, y el Data Mining, ¿no?, que es precisamente esfuerzos en la dirección, ¿no?, de procesar toda esa información. Y por supuesto que el desafío último, como lo ha expresado el doctor Gorbea, es el poder tener la representación más simple que podamos, ¿no?, de los fenómenos, de las situaciones, de los procesos, de las evoluciones que estamos observando, ¿no? Eso es, yo creo que una de las grandes y más maravillosas cosas que hay, ¿no? El que podamos nosotros simplificar las cosas y bueno, aprovechando la capacidad que tiene el cerebro humano, ¿no?, de procesar imágenes, ¿no?, el desafío de visualizar lo que tenemos, ¿no?, es muy importante. La visualización de información es muy importante como un medio de comunicación, pero no solo como eso, ¿no? Yo creo que hoy en día más que nunca se está viendo que la visualización de información constituye un recurso fundamental para la creación de conocimiento. El hecho de que nosotros podamos estar interactuando, porque esa es otra de las gracias que la tecnología nos ha permitido, ¿no? O sea, no solo ver cosas, sino poder interactivamente ver cosas. Y vi esto, y mira cómo estuvo la cosa en 75, y cómo estuvo en 1980, y cómo estuvo en el 90, y ahí en tiempo real puedes estar procesando y obteniendo información, puedes ir generando la idea. Yo tenía algunas imágenes para explicar cómo esto se hace, pero bueno, podemos en otro momento hacerlo con más calma. Nosotros en la Facultad de Ciencias tenemos uno de los proyectos que tenemos, es el proyecto de desarrollar herramientas para la visualización bibliométrica. Y bueno, la invitación está abierta a cualquiera estudiante, académico o usuario de la información que quiera acercarse a colaborar con nosotros. Estamos abiertos a eso. Uno de los productos y bueno, lo que hemos hecho es, la dirección principal del esfuerzo está en aprovechar las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, ¿no?, redes bayesianas, redes neuronales artificiales, ¿no?, lógica difusa, etcétera, a automatizar el proceso, a crear herramientas que automáticamente nos faciliten el procesamiento de grandes volúmenes de información. Esa parte la vamos a dejar en la segunda pregunta, que está relacionada con el tratamiento de los datos. Aquí lo que vemos es otra perspectiva, otra dimensión, donde ya entonces existen otros conceptos de información y de datos. Ya estamos hablando de que para el proceso de visualización tenemos que abordar los llamados Big Data, los llamados y la llamada Big Metry, que es la que nos va a permitir representar en una imagen toda una serie cronológica en años y en tiempo. Esto me da pie a una segunda pregunta, es que si todos estos elementos que hemos atendido aquí desde el punto de vista histórico, evaluativo, espacial, de visualización,
requieren nuevos enfoques de la información, nuevas definiciones de la información. Ya estamos hablando del concepto de Big Data, que supera el concepto normal de data que estaba incluido dentro del concepto de información. Y todo esto requiere un nivel de procesamiento diferente. Mi pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo sería el nivel de procesamiento de esta información en cada una de estas esferas? Y un ruego, ser breve en la participación, porque el tiempo se nos va. Es un tema muy apasionante, muy extenso para explicarlo en tan poco tiempo, pero vamos a ver si podemos lograr que ahora, en unos pocos minutos, cada uno de ustedes me presente cómo cambia la visión o la transformación del procesamiento de la información en cada una de estas esferas, por favor. Bueno, vamos a cambiar el switch de la visualización a cosas más terrenales, más hechas a pie. Y cuando uno intenta desarrollar indicadores histórico-bibliométricos, de repente se siente como desamparado, porque resulta que cuando esta información se genera, no hay SNIS, no hay factor de impacto, no hay Web of Science, no hay sistemas de evaluación. Y entonces, ¿qué pasa, no? Hay que cambiar el modelo conceptual bajo el cual se interpreta la producción de conocimientos. Afortunadamente hay un nuevo escenario en cuanto a la disponibilidad de recursos históricos en Internet, y le hemos hecho un seguimiento, y podemos decir casi que eso es diario cambia este estado, ¿no? Hay desde las revistas más simbólicas de la historia de la ciencia moderna, como son Philosophical Transaction, Journal de Scavans, los catálogos de la Royal Society, además de recursos nacionales. Y entonces esto nos ha permitido empezar a construir esto que llamamos nosotros lo que sería la fuente de información base para el desarrollo de estos indicadores. Entonces, ¿cuál es el tratamiento y el procesamiento? Bueno, tiene que ver con un trabajo muy rudo de investigación histórico-bibliográfica, y lo que decimos es que tenemos que hacer arqueología de la comunicación científica. Estamos convencidos de eso, porque se hace un trabajo de identificación, de recuperación, de normalización sobre lo que serían los artículos, comunidades de información documental básica, pero también comunidades de comunicación. Es un aspecto importante. Y entonces, ¿en qué consiste la tarea documental? Pues hay que hacer una revisión de contenidos, como decimos, pasta a pasta, revista por revista, año por año, volumen por volumen, número por número, hasta conseguir estos recursos, que aquí son como pepitas de oro. Y por el otro lado hay que poner a dialogar la bibliometría con cuestiones de comunicación científica, con cuestiones que tienen que ver con historiografía de la ciencia, sociología de la ciencia, con lingüística, con semiótica, y de tal manera que nos creemos la historia de que es posible construir la ciencia a partir de sus textos. Podemos construir las comunidades científicas a partir de lo que escriben. De tal manera que bajo una línea de investigación que tenemos en el Atlas de la Ciencia, que tiene que ver con la formación del género científico moderno en México, estamos haciendo seguimiento a los orígenes, es decir, la génesis de las primeras formas que tomó el género científico en este país, y pasamos de las cartas a los discursos, a los ensayos. Y aquí lo importante, cuando yo decía que los indicadores bibliométricos cambian las preguntas, lo que nos interesa es entonces encontrar dónde surgen prácticas científicas y qué prácticas de publicación están acompañando a estas prácticas científicas, dónde surgen temas de investigación, dónde surgen las primeras prácticas de referenciación y qué características tienen. Se da en tiempos distintos en cada una de las disciplinas, dónde surgen los campos de investigación y cómo se construye el discurso científico de cada disciplina. Un dato solamente. Entonces tenemos que partir de un modelo de comunicación, una primera interpretación del modelo de comunicación.
Las citas no son reconocimiento, las citas son un elemento retórico de los trabajos y que tiene una función distinta a lo que sería el reconocimiento, ¿no? Entonces hay una interpretación semiótica de lo que serían la primera aparición de las primeras referencias y las primeras citas. La bibliometría evaluativa se puede hacer en diferentes dimensiones, en el sentido de que no siempre se tiene que hacer en grande, se puede enfocar a un investigador en particular, un grupo de investigación, una institución, un grupo de instituciones, un país, etcétera, ¿no? Aunque a nivel individual es imprescindible que se combina con una evaluación de tipo cualitativa. Ya mientras que más arriba se llega a los niveles más a un nivel mayor de generalización se puede lograr, ¿no? Y obviamente la evaluación se puede hacer enfocando a cualquier de los elementos que contienen ese 3 grupos de documentos, las referencias al artículo mismo y las citas. En nuestro área se enfoca mucho a una evaluación de las revistas, su papel en la comunicación de la ciencia a través de quienes están publicando, quienes citan esa revista, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo del estudio, se selecciona una fuente de datos la más adecuada. Sabemos que hay muchos problemas en la bibliometría evaluativa en cuanto a los limitantes de las fuentes de información, que ese puede ser tema de otra mesa. Pero de acuerdo con la pregunta que se quiere contestar, el objetivo del estudio, pues se selecciona la fuente de datos más adecuada o se construye, si eso es posible. Y luego, de acuerdo con el objetivo, se selecciona los datos necesarios, las variables para construir el tipo de indicador que se requiere para precisamente cumplir con el objetivo de la evaluación. La normalización de los datos es una cuestión muy conocida que representa todo un arduo trabajo de talacha muchas veces, ¿no? Pero nunca hay que perder de vista que un indicador va a ser tan bueno como la fuente de datos que alimenta o con el cual se utiliza para construir el indicador. Luego se aplican métodos matemáticos estadísticas a esos variables. Puede ser estadística descriptiva, no tiene que llegar a un nivel de complejo, tan complejo como para tener que construir algoritmos especiales, ¿no? Como en el caso de lo que estaba hablando Humberto, ¿no? Luego pues viene la parte de la representación y la visualización. Eso lo dejamos para la otra pregunta. Ok, pero nada más para concluir que la interpretación de esa nueva información se tiene que hacer en su contexto y tomando en cuenta los limitantes de la fuente utilizado para generar los datos básicos del estudio. Yo solo unas palabras. El tratamiento, procesamiento de la información, ya lo mencioné, es por lo menos en Notas de la Ciencia Mexicana, es a través de la construcción de bases de datos. Y nada más lo que me gustaría comentar es de que en este momento el CONACYT y el Foro Consultivo ya se interesaron de manera realmente seria para
generar bases de datos unificadas sobre toda la producción, repercusión y sobre el SNI. O sea, creo que por primera vez vamos a tener una base de datos histórica sobre el número de investigadores en el SNI, lo que no ocurría antes. O sea, antes si solicitaba la información era para qué año quieren la información, de qué año, y ahora lo vamos a tener de manera histórica. Entonces, este cambio cualitativo de las agencias que toman decisiones en políticas públicas, lo que nos va a ayudar mucho a los que estamos procesando esta información. ¿Quiere agregar algo más, doctor, sobre el procesamiento de la visualización? Pues nada más que lo que se hace generalmente es modelar los datos, ¿no? Una de las técnicas más usadas es convertir la información, todos los registros que se tienen de información en nubes de puntos que habitan en un espacio multidimensional. Y si tuviéramos capacidad nosotros de visualizar en ese espacio multidimensional, pues veríamos la estructura que tiene el conjunto de datos, como vemos las nubes cuando miramos al cielo, ¿no es cierto? Y entonces podemos ver que hay diferentes tipos de formaciones. Y esas estructuras, pues, deben tener algún significado, ¿no? Porque hay los artículos de investigación mexicanos están aquí, una bola aquí, otra bola aquí, otra bola aquí. Y entonces tiene uno que ir a ver ahí. El problema es que no tenemos la capacidad de ver en un espacio de 20, 30 dimensiones, ¿no? Y para eso las técnicas de inteligencia artificial son muy útiles y nos pueden dar proyecciones de dimensión baja de lo que está pasando en esos espacios de dimensión grande, ¿no? Pero bueno, creo que el tiempo ya se nos ha acabado. Sí, ya se nos termina el tiempo. Aquí yo creo que como conclusión final pudiéramos indicar dos o tres aspectos fundamentales. Hasta ahora el concepto de información en las ciencias bibliotecológicas de información había estado circunscrito a diferenciar los tipos de información según actividades que se dan en nuestras especialidades, que son la bibliotecología, la bibliografología, la ciencia de la información, la archivología. Cada una de estas actividades pues conceptualizaba la información científica, la información bibliográfica, la información de las referencias, la información documental, la información textual. Cada una de ellas nos iba a aportar elementos para el desarrollo del nuevo conocimiento y cómo tratar ese aparato conceptual de la información. La metría de la información, desde mi modesto punto de vista, y aquí los colegas expertos podrán desmentirme, ha incursionado en una nueva visión de la información que va más allá a la descripción de forma y contenido y representación de contenido de los documentos. Me refiero a la información que surge a partir de la transformación de un dato, de una variable, en un mensaje, en una información llevada al plano de lo numérico, de lo mensurable, de lo cuantitativo. Y que una vez que ya lo tenemos en el plano de lo mensurable, surgen otras definiciones de información que están asociadas con otras dimensiones, como puede ser el enfoque histórico, como puede ser el enfoque evaluativo de la ciencia, como puede ser el enfoque espacial de la ciencia y como puede ser el enfoque visual que se le quiera dar al resultado de esa información. Yo creo que esta mesa no nos lleva a ningún resultado, nos lleva a una serie de cuestionamientos que tenemos que seguir profundizando en ellos. ¿Qué sucede con la información una vez que pasa por este proceso de lo que se conoce como la metría de la información del conocimiento, que en última instancia a quien alimenta es al sistema de conocimiento científico bibliológico informativo, que es la disciplina que nos ocupa, y que los procesos de representación y de visualización de la información que se dan a este nivel de metría de la información introducen otros conceptos y otras visiones también del concepto de información. Ya hablamos de visualización, información visualizada, información evaluativa, información
histórico-bibliométrica. Entonces, hay un desarrollo del campo conceptual de la información en esta vertiente que se conoce, o esta área de investigación que se conoce como la metría de la información y el conocimiento científico. Aunque estamos un pasadito de tiempo, yo creo que, un poco pasado de tiempo, yo creo que no sería justo no dar la oportunidad a 1 o 2, 3 preguntas que puedan surgir del auditorio. Por favor, si hay alguien que tiene algo, alguna pregunta concreta o algo, aprovechando que tenemos aquí reunidos una serie de colegas que son altamente especializados en el tema, hacer alguna pregunta aprovechando la ocasión. Si hay alguna pregunta en el público, pues la responderíamos con mucho gusto. Sí. Doctora Cabral. Bueno, pues antes que nada felicitarlos, fue una mesa que dejó claro varios de los aspectos relacionados con la metría. Y bueno, yo en relación a ello me gustaría saber qué tanto estos temas que se acaban de manejar son fáciles de transmitir ya en la parte de la formación de nuevos recursos, sobre todo en la parte de metodologías, en la parte de representación que nos han expuesto. ¿Qué tan fácil es la transmisión de estos conocimientos a los nuevos alumnos o estudiantes? ¿Alguien quiere contestar? Creo que la gente joven ya tiene tantas habilidades a nivel de computación, de manejo de archivos, que rápidamente captan el manejo de toda esta información. En el CIMESTAD tenemos un doctorado transdisciplinario, pomposamente le llamamos, sobre el desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. Y ahí hemos tenido estudiantes de muchas disciplinas, y hemos visto que aún los ingenieros, la gente de humanidades que no está familiarizada con el manejo de información bibliométrica, rápidamente lo adquiere y ya lo incorpora fácilmente a sus proyectos de tesis de doctorado. O sea, la búsqueda de información bibliométrica rápidamente es absorbida, y no se diga de los egresados de la licenciatura de bibliotecología o economía. De hecho, una de nuestras primeras egresadas del doctorado, Jocelyn Hernández, hizo su maestría aquí con ustedes y ahora es una doctora, y el tema que le tocó es toda la información bibliométrica de patentes de impacto asociados al fenómeno Syntex, que es la generación de los primeros productos químicos que luego condujeron a la píldora anticonceptiva. Y de la información que generó, creo, la revista que aceptó su artículo, tuvieron mucho entusiasmo los árbitros y la felicitaron, ¿eh? Entonces creo que la gente joven fácilmente utiliza estas técnicas, como sabemos que lo utilizan todas estas técnicas de iPad, etc. Sí, yo quisiera decir, yo creo que es muy importante ese asunto para nuestra universidad, ¿no? Creo que es necesario que haya un poco más de comunicación multidisciplinaria, ¿no? O sea, hay que romper esos hilos, ¿no? Realmente nuestra universidad tiene una riqueza tremenda en ese sentido, ¿no? Y nuestros estudiantes podrían beneficiarse de ella con pequeños ajustes y arreglos que hiciéramos nosotros en nuestros programas y en nuestra manera de trabajar, en nuestra apertura a aceptar la participación de colegas de otras disciplinas a trabajar en nuestros asuntos. Me comentaba un día un director de instituto de aquí, ¿no? que
que un colega le había reclamado que por qué había publicado en su tema. Yo creo que esa es una de las muestras más extremas, ¿no?, de lo que entendemos por la propiedad, la territorialidad, ¿no? Y precisamente los problemas del presente, los desafíos que tenemos enfrente a nosotros, problemas transdisciplinarios, requieren, ¿no?, la conjunción de esfuerzos multidisciplinarios. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales, lo que acaba de señalar Miguel Ángel, ¿no?, que es un capital que tenemos. Los jóvenes ya son otra cosa y están abiertísimos y receptivos a poder utilizar las nuevas tecnologías en todos los contextos. Pero también es muy importante darles a nuestros profesionales un core básico de conocimiento, ¿no?, que le dé movilidad, ¿no? No hace falta saber mucha matemática, no hace falta saber mucha inteligencia artificial ni ninguna cosa de esas, ¿no? Pero sí hay que tener un cierto conocimiento, una cierta estructura, una cierta fuerza intelectual, ¿no?, básica, que nos permita acercarnos a esas otras disciplinas y sobre todo poder dialogar con otras personas. Yo he tenido en los últimos 20 años la experiencia de estar dialogando mucho con bibliotecarios y bibliotecólogos. Tenemos un intercambio muy fuerte con Cuba y pude ver un experimento exitosísimo que hicieron ellos, que fue fueron más o menos como 40 o 50 jóvenes cubanos, ¿no?, a trabajar en universidades españolas, ¿no?, con grupos que estaban trabajando en ciencias de la información con un enfoque de frontera. Y hoy en día yo creo que la diferencia que eso ha hecho es notable, ¿no? Creo que van a destacar en los próximos años muchísimo, ¿no?, por los resultados que eso les ha dado. Yo creo que es muy importante hacer un esfuerzo en esa dirección y abonando en ese sentido, yo estoy a disposición en lo que podamos nosotros desde la Facultad de Ciencias apoyar, ¿no?, a que los estudiantes de ustedes puedan acercarse más a estas cosas. Cuentan definitivamente con nuestro apoyo. Quiero además anunciar que en nuestro laboratorio hemos desarrollado un sistema de software que se llama BiblioSom, que es precisamente orientado a la visualización bibliométrica, ¿no? Y si hay alguien que esté interesado en eso y quiere acercarse a nosotros, es gratuito, está en nuestra página, pero pues nosotros podemos ayudarlo a que lo experimenten y ensayen en esa dirección. Un comentario rápido acerca de la situación en nuestro campo. A nivel de la maestría, Salvador da un curso de estudios métricos, yo doy un curso de evaluación, entonces son optativos. Pero a nivel de licenciatura, en la Facultad de Filosofía y Letras, no hay ningún curso de ese tipo. En cambio, en la EMBA, y aquí pues tenemos a Francisco, que fue uno de los iniciadores de esos cursos, en la EMBA sí hay cursos de bibliometría. Y pues aquí hay un par de estudiantes que tenemos aquí en la maestría provenientes de la EMBA y sus estudios están enfocados a este campo. O sea que la EMBA nos está proporcionando estudiantes para nuestra maestría en estos temas y mientras que nosotros no tenemos en la licenciatura cursos relacionados con la bibliometría o los estudios métricos en general. Bueno, también muy breve. Creo que sí es difícil. El asunto es, por ejemplo, los datos bibliométricos no se pueden interpretar a partir de la pura bibliometría, no se puede. Los resultados que tenemos publicados en algunos trabajos sobre lo que venimos encontrando en indicadores históricos, en términos de la representación de la información que hacemos, tienen que ver con las relaciones entre palabras, entre autores, entre revistas, tópicos,
y la relación es una categoría universal de la comunicación. Entonces hay que utilizar teorías de la comunicación, teorías de la lingüística y de la semiótica. Eso nos ha puesto en posibilidades de hacer una interpretación, dijéramos, que puede incluso ayudarnos a reinterpretar los indicadores bibliométricos recientes, ¿no? O sea, podemos encontrar algunas fallas, pero si algunos alumnos logran infectarse de este virus, estos alumnos que están por acá, pero sí es complejo, porque hay que dialogar con otras disciplinas, que creo que es algo sintomático que se ha mencionado aquí. Creo que es lo que hace posible una mayor riqueza en cuanto a la generación de indicadores histórico-bibliométricos. Bien, concluyendo, queremos agradecer a los panelistas por esta participación en esta mesa, y queremos concluir con dos elementos fundamentales. Primero, que resulta prácticamente imposible aspirar a crear una teoría general de la información. No hay campo, no hay estudio que soporte una creación universal sobre la teoría general de la información. Que a cada campo disciplinar le corresponde crear sus propias percepciones, sus propias definiciones, sus propios conceptos de la información como objeto de estudio. Que el propio carácter polisemático semántico de la información, la diversidad y lo contradictorio de la discusión de esto a partir de todo este mapa de disciplinas y de conceptos, nos demuestra que lo más que podemos hacer es construir por campos de conocimiento la conceptualización de la información, y que esta conceptualización debe estar abierta a todo un enfoque transdisciplinario en el que deben intervenir todas aquellas disciplinas que también tienen en común con nosotros la información como objeto de estudio. Es decir, no podemos aspirar a que el objeto de estudio de la bibliotecología sea en la información en el sentido universal. Es un tipo particular de información que es el que se ajusta y el que tiene que ver con nuestro marco disciplinar y de referencia. Muchas gracias, y espero que el tema les dé mayor iniciativa e ideas, sobre todo a aquellos que quieren hacer estudios e investigación en este campo. Y una vez más le agradezco a mis colegas y les hago entrega de su correspondiente participación en el evento. Muchas gracias a todos por su asistencia y a todos aquellos que nos han venido siguiendo a través de las redes a distancia.